A veces cuando se escriben los grandes capítulos de la historia de cualquier rubro, no solo la historia atlética, hay historias maravillosas que simplemente se traspapelan y se olvidan con el paso del tiempo. Hoy vamos a platicar de una de esas. Si yo te digo la palabra mujer y maratón, la primera persona que se te viene a la mente es Kathrine Switzer. Ya te conté su historia, ya la hemos mencionado varias veces y a lo mejor si no te suena exactamente el nombre, te suena esta foto. Sí, la primera vez que una mujer irrumpió el maratón de Boston, lo corrió de principio a fin y sentó las bases de que se empezara a aceptar esta idea de que las mujeres podían correr las mismas distancias que los hombres sin sufrir daño y que incluso lo pueden hacer mejor. Pero lo que muy pocos saben, incluso yo no lo sabía y lo vi por un capítulo de Atypical donde mencionan a esta chica, es que 2 semanas después, una niña de 13 años en Canadá rompería el récord mundial de maratón femenil. El 6 de mayo de 1967, Maureen Wilton, una niña de 13 años, de un suburbio de Toronto, Canadá, se paraba en la salida del maratón, rodeada de muchos hombres, la mayoría de ellos adultos ya experimentados en el atletismo, y todos la veían con extrañeza, porque en ese entonces, te recuerdo, no era permitido que las mujeres participaran en carreras de larga distancia. En este caso, de este maratón en Canadá, había la distancia de maratón para hombres y las mujeres participaban en una carrera de 5 millas, que son como 8 kilómetros más o menos. Y literalmente no estaba prohibido que participaran las mujeres, simplemente no se consideraba que participaran. De hecho, está esta imagen de la lista de salida de maratón y no estaba su nombre registrado. Entonces, literalmente no estaba prohibido, pero no era bien visto, así que era como que, pues, corre, pero incluso cuando se inscribió la quisieron desanimar, le estuvieron convenciendo de que por ser mujer no podía y se iba a hacer daño y todos esos prejuicios estúpidos que ya conocemos. Pero esta personita de 1.47 con el pelo apenas llegándole a los hombros estaba decidida que quería correr el maratón. Y no solo quería correr el maratón, quería batir el récord que había sido establecido por la neozelandesa Mildred Sampson de 3 horas 19 minutos con 33 segundos. Entonces, había 2 cosas fundamentalmente no en contra, pero que complicaban más que lo hiciera. Para empezar, era una niña de 13 años. A mí varias veces me han preguntado a qué edad se debe correr un maratón. Yo no aconsejaría que a los 13 años. Y además, en este contexto en el que las mujeres tenían muy limitada su participación en carreras. Pero la pequeña Maureen, o Mo, como le decían en ese momento, se lanzó a la línea de salida. Había planeado junto con su entrenador hacer 7 minutos con 30 segundos cada milla y lo estuvo haciendo al principio así de manera religiosa, como un metrónomo. En 1967 no había relojes de GPS de ningún tipo, entonces ella había aprendido a medirse y se mantuvo religiosamente en ese ritmo hasta la mitad de la carrera, donde sintió que podía ir todavía más rápido, así que dejó a un lado su coach que le iba acompañando y empezó a correr a su ritmo, alcanzando a atletas mayores y con mucha más experiencia y preparación que ella. Y además, en este contexto, los maratones de ese entonces no es como ahorita que cierran las calles y se organiza bien bonito. Era un poquito más salvaje todo, así que en el tráfico abierto en caminos de tierra allá en Canadá, ella siguió corriendo, alcanzando gente, pasándolos. Y en la milla 25, su madre, que estaba al pendiente con un reloj, se le ocurrió decirle que iba demasiado lento y que no iba a romper el récord. Si a nosotros, como corredores normales, cuando nos dicen que ya falta poco, nos empezamos a desesperar, no me imagino cómo es que faltándote solo milla y media o unos 3 kilómetros, te empiezan a decir que vas demasiado lento y que no vas a romper el récord, cuando romper el récord fue lo primero que te puso ahí. Pero Maureen, o Mighty Mo, como le apodaron, no es un corredor ordinario. Y lo que le dijo su mamá, en lugar de desmotivarla, le dio más impulso y le echó más ganas y apretó el paso y llegó a la meta, marcando un cronómetro de 3 horas 15 minutos 22 segundos, sacándole 4 minutos al récord mundial anterior. Y mira, yo sé que siempre hablamos de que la dedicación vence al talento, que si bien hay ciertas predisposiciones genéticas que te pueden ayudar a correr muy rápido, lo más importante es dedicarse a entrenar, como Eliud Kipchoge, que tiene estas 2 cosas, una genética maravillosa combinada con una disciplina inquebrantable. Pero en el caso de Maureen, se sabe que ella era puro talento. Empezó a correr a los 9 años y no tenía un plan formal de entrenamiento en el caso del maratón. Simplemente participaba en las carreras de pista y campo que organizaban en el club donde entrenaba, a veces corría con su hermano y un coach la supervisaba, pero no tenía esta estructura de entrenamiento que seguían los otros atletas de la época, muy alejada todavía de las estructuras de entrenamiento que tenemos hoy en día. Entonces, para mucha gente fue una sorpresa lo que logró. Además, cuando Maureen hizo este maratón en 4 horas 15, apenas habían pasado 2 semanas desde que Kathrine Switzer
Kathrine Switzer se había metido al maratón de Boston. Entonces el tema estaba en tendencia y esto simplemente ayudó a visibilizar más esta idea de que las mujeres también podían correr maratones y que era una estupidez querer prohibirles de hacerlo. Maureen se convirtió en una celebridad local. Para empezar, la historia de una niña de 13 años corriendo un maratón siempre va a llamar la atención. Además, rompiendo un récord mundial, todavía le subió más niveles. El problema, como cualquier historia donde hablamos de mujeres haciendo cosas maravillosas, fueron los hombres. Y no como en el caso de Kathrine Switzer, que la quisieron sacar de la carrera y que los demás hombres la defendieron. No. En este caso, para empezar, los jueces del maratón, como te dije, desde que se inscribió quisieron desalentarla a que lo hiciera, ni siquiera la anotaron en el registro de participantes, y cuando terminó la carrera, llegando en el top 10 de los corredores, algunos incluso cuestionaron que hubiera hecho el recorrido completo, no quisieron reconocer que hubiera terminado, y peor aún, no le dieron el título de récord del mundo de maratón femenil. En lugar de eso, simplemente dijeron que era la mejor actuación mundial. En la línea de meta dijeron que esto se debía a que ella era demasiado joven para imponer un récord. Lo que chingado se supone que significa eso. Hasta varios años después se consideró un récord del mundo lo que había hecho. Además, muchas personas cuestionaban de que hubiera hecho el recorrido completo. Ni siquiera creían que hubiera sido capaz de hacerlo. Yo entiendo que cuando alguien logra algo así de sorprendente, la primera reacción es incredulidad. Y se deben verificar siempre los datos. Pero en este caso se siente más que había como un sesgo machista, que es lo que impedía que le reconocieran lo que había logrado. Y la cereza del pastel de esta gente horrible fue que después del maratón, Maureen y su familia se fueron de vacaciones a descansar y desconectarse de toda esta locura. 2 semanas después, volvieron a su ciudad natal para encontrar un montón de periódicos y artículos en los que de nuevo cuestionaban si lo había hecho completo. Y peor aún, algunos periodistas llegaron al punto incluso de cuestionar si Maureen de verdad era una niña. Imagínense toda esta presión y toda esta gente tirándote mierda cuando solo tienes 13 años. Cuando corriste el maratón buscando romper una marca mundial, pero por diversión, a los 13 años no tendrías que estarte preocupando de si te creen o no, simplemente hacerlo porque te gusta. El problema de todo esto es que tanta prensa negativa, tantos ataques, solo lograron que Maureen se desencantara del maratón. Después de su asombrosa hazaña, se sabe que lo intentó hacer un par de veces más, pero como no se preparaba tanto, no pudo lograr su mismo récord. Poco a poco se fue diluyendo entre la multitud y se quedó participando en pruebas de pista y campo de menor distancia. En palabras de Maureen, todo lo que veía a mi alrededor era negativo. Por suerte, tenía buenos amigos en el club de atletismo. Mi entrenador y mis padres estaban siempre apoyándome. Los periodistas no eran una parte importante de mi vida. Pero también hay otro factor. Cuando los atletas jóvenes, y por jóvenes me refiero a 13 años, empiezan con carreras tan extenuantes y tan cansadas, van consumiendo su organismo y es difícil mantener ese ritmo y ese rendimiento a largo plazo. Por lo mismo no se recomienda que menores de edad corran maratones. Y algo así fue lo que pasó con Mo. Entre este desencanto por la mierda de la prensa y lo pesado que es hacer ese tipo de carreras a esta edad, poco a poco fue bajando su rendimiento. A lo más que llegó fue a los 15 años, cuando participó en un campeonato mundial de cross. Después de esto, a los 19 años, la carrera deportiva de Maureen tocó fondo. Y ella lo escribe así: todos mis amigos estaban dejando el club, y para mí también había llegado un punto final. Maureen Wilton se casó, cambió su nombre a Maureen Mancuso, tuvo 2 hijos, los crió y luego se dedicó a trabajar en el sistema financiero. Actualmente tiene 69 años y sabemos su historia gracias a un libro biográfico que se publicó en 2019. Si no, todo esto se hubiera desvanecido en la historia. Creo yo que fue un mal timing. O sea, definitivamente la historia de Kathrine Switzer fue mucho más llamativa y estuvo pegada una de la otra. Entonces, en ese tiempo la información se movía de manera diferente y por eso es que esta información se fue perdiendo y perdiendo y perdiendo entre las hojas de las miles de historias del mundo atlético. Pero por lo menos yo puedo rescatar algunos aprendizajes de esto. Para empezar, sí, Mighty Mo logró cosas increíbles. Para mí, hoy en día se me era complicado hacer un maratón en 3 horas 15 y ella lo logró a sus 13 años. En un momento de la historia donde ni siquiera se pensaba que las mujeres podrían hacerlo. Y a los pájaros de la casa les encanta cantar cuando estoy grabando. Pero este talento y estos grandes logros se vieron apagados por un contexto que en lugar de felicitarla y reconocerla, decidió juzgarla y buscar la manera de descalificar su logro. Como te digo, yo sé que cuando hay algo extraordinario hay que verificar que sea real, pero en este caso sí se siente más como que hubo un sesgo negativo y al final todo esto nos acabó privando de un gran talento. No me imagino lo que hubiera logrado Maureen si en lugar de juzgarla, lo hubieran apoyado, si hubiera tenido a las personas correctas a su alrededor que le impulsaran y le siguieran ayudando a correr bien y que lo siguiera disfrutando. Porque todo esto que pasó solo logró que ella dejara de disfrutar correr y que por eso la abandonara.
Así que no sé quién necesita escuchar esto, pero lección 1, y creo que es la que más repito en este canal. Hagas lo que hagas, disfrútalo. Y hazlo porque lo disfrutas. Habrá momentos que no sean tan agradables. No creas que yo cuando llevo 7 horas en la montaña me lo estoy pasando súper bien. También hay partes feas dentro de lo que nos gusta. Pero en general el gran promedio lo disfruto. El día que lo deje de disfrutar, lo voy a dejar de hacer. Así de simple. Segundo, es importantísimo y básico cuidar a los niños en el deporte. Sí, los grandes talentos que tenemos actualmente son grandes porque empezaron de jóvenes y tuvieron una buena formación adecuada, pero también porque sus adultos cercanos los protegieron. Los protegieron en todo sentido en el que un niño puede ser dañado. Así que lección número 2, para todos los jóvenes atletas, son un tesoro que debemos proteger. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Este fue como un perfil de corredor, pero al revés. No había como mucha historia de la persona, pero era una historia breve, se puede aprender mucho y fue más bien de lo que hice en este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido tanto como yo. De verdad, no tenía ni idea, nunca había escuchado de este nombre de Mighty Mo. Gracias a que vi la serie de Atypical por segunda vez, lo volví a ver, revisé la historia y por eso te la conté aquí. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura, puro p*** Red Bull Racing. Y recuerda, no te asustes.